un poco lo que empecé a pensar con esta ponencia. En realidad vino Seo un día y me dijo, ¿no te gustaría escribir sobre Francisco? Nos encontramos en un par de lugares así, medio militancia, media católica, medio entre barrios, y así que nos pareció un tema interesante. La verdad que a Francisco al principio no sé si lo subestimaba o lo tenía como un papa más, podría ser. Pero al meterme un poco como que empecé a indagar y el tipo más que... podría pensarse que, no quiero decir más que religioso, es político, no quiero decir eso. Pero el hecho creo que combina bien la idea de política, moral y religiosidad, ética, todo a la vez. Y eso me copó bastante. Como que me parece que Francisco lo que empieza agarrando y desde el presupuesto que va es que toda política es una práctica ética. Y vinculado con la religión en sí lo sabe llevar, lo combina muy bien. Como que a fin de cuentas medio que lo puedo titular yo como capaz no sé si decirlo como un hombre orgánico, así con palabras medio del Che, medio de San Pablo, era como esa mezcolanza, pero me daba la sensación esa, digamos, o la sensación no, sino el pensamiento en sí de que el hombre siendo la cabeza de la iglesia en sí, combina muy bien lo que dice y con lo que hace. Que no se ve tanto en figuras políticas, digamos, en figuras, digamos, las promesas que se hicieron en el 2015, tanto desde Scioli y desde Macri, verlas como en un hombre que realmente las dice y las lleva a cabo fue algo chocante. Entonces, para empezar, les traje, medio raro, pero les traje un poema, a ver, que es de César Cantoni, un autor de La Plata. Dice: la revolución, para ser justos, ya la hizo Cristo. ¿A quién se le iba a ocurrir poner la otra mejilla? Soltar cándidamente, ámense los unos a los otros. Tan maño tirabombas solo podía acabar crucificado. Y encima socorrer a los pobres, solidarizarse con los enfermos, marchar junto a pérfilos y prostitutas. ¿No es esto acaso ser de izquierda? A la izquierda de Cristo está el Sinaí, a la derecha la historia universal. Y todo lo demás es religión. Y con esta idea me gustaba arrancar, como con la idea de religión en sí, cómo la lleva el Papa. Lo más interesante, capaz que pues justo Ezequiel y yo más o menos nos basamos en una misma encíclica, que es la Laudato Si, que en todo momento el Papa está hablando del encuentro interreligioso, del encuentro, vendría a ser ecuménico. Y esta idea de ecumenicidad, digamos, como de alguna forma superadora a la idea de dialéctica, habíamos dicho una vez. El hecho de que no hay eliminación o supresión del otro lado, sino hay una combinación de partes para por fin dar como un encuentro real donde no se borren la verdad del otro, sino se podría decir como hasta una democracia más real, en el hecho de no solo tolerancia por tolerar al otro, pensar lo que quieras, yo estoy por un lado, vos por el otro, convivimos. Sino medio con un poco la idea de derrida de hospitalidad, de, bueno, no solo convivimos, no solo ocupamos el mismo espacio, sino que el que tenga el poder o el que necesite ayuda, vamos a ayudar, de alguna forma, así de simple. El hecho de decir, no nos suprimimos dialécticamente, no tenemos verdades absolutas, increíblemente siendo la cabeza de la iglesia, que eso me llamaba la atención. Y convivimos, y a la vez actuamos políticamente. Lo fuerte, lo que empiezo a desarrollar, o lo que me interesaba desarrollar, es la idea que en un tiempo relativista, en un tiempo donde las verdades caen, en una sociedad líquida, a lo Bauman, así, donde es difícil agarrarse, parece ser que lo político y lo religioso en sí, como que terminan fundamentándose en valores, en valores. Y esos valores totalmente subjetivos, pero que a la vez siendo religiosos, encuentran un carácter objetivo. Que capaz que es lo difícil de llevar, pero también como lo necesario en sí, como el hecho de decir, bueno, apostamos por algo y si queremos que la justicia social sea más que el cambio, la idea de cambio en sí, por el valor mismo de la justicia social, tomarlo como eje y decir, esto es un valor en sí y vale la pena, y tiene sustento, digamos. Y eso me parece que combina muy bien con la idea de religión. Digamos, a fin de cuentas parece que todo es religioso, a eso es como que uno cae. El hecho de decir, bueno, creo en algo que son ideas, pero le pongo el peso necesario para que realmente mueva.
Y bueno, y justo hoy hablamos así del quiebre vendría a ser, ¿cómo habíamos dicho? Como sí, de la división social que hay a partir de los votos y el encuentro que hacen los partidos con la persona concreta y cómo generar unión en sí. Cómo generar unión en un mundo relativo. Y esta idea de moral religiosa, pero llevada a los partidos políticos, de moral religiosa o de moral, podría ser moral ética, a partir de creencias llevada a la política. Y es medio lo que Francisco empieza a mover adentro de la iglesia. Tejer redes de poder sin decir esta es la verdad, o por lo menos para afuera decir esta no es una verdad que se tiene que imponer, pero a la vez hacer comunidad, que capaz que es ahí donde choca un poco desde dentro del Vaticano y fuera del Vaticano. Adentro del Vaticano la crítica de Francisco es como bastante simple la crítica que le hacen. Digamos, desde la forma teológica es el Papa no se apega a las verdades religiosas. Digamos, o sea, no sigue el Evangelio, lo que dice no está bien, digamos, en el hecho de que no es correcto, no es ortodoxo, y fuera. Obviamente capaz que justo los cardenales Benedicto XVI hace toda una crítica a Francisco hace poco, sacó 18 páginas dándole en la nuca, con todo el tema de cómo trata a los curas pedófilos, de cómo él, no quiere decir que juzga y los quiere meter en cana a todos, pero sí que hace una crítica y los expone. Entonces, bueno, toda una reacción del Vaticano para decir, no, defendamos lo nuestro, y Francisco diciendo, no, digamos, simplemente saquémoslos afuera. Y así que como toda la crítica dentro de la iglesia siempre se mueve como en torno a las verdades teológicas, a veces ligadas a los capitales así transnacionales, pero generalmente lo primero que se ve y la primera aproximación que uno hace es los demás cardenales le pegan al Papa desde la teología. Después, desde afuera, es extraño cómo genera Francisco como el poder. Que en realidad, bueno, extraño no es Weber siendo la política como vocación, un tipo que está las 24 horas del día pensando en generar redes de poder. Y eso es lo que habla con la Laudato Si. Como que lo primero que empieza hablando en la Laudato Si, esto empieza diciendo, esto no va referido a cristianos ni a personas de buena voluntad, sino a todas las personas que habiten el planeta Tierra. ¿Y qué empieza a desarrollar? Empieza a mover la idea de que tanto la crisis ambiental como la crisis económica es la misma crisis, es dos caras de una misma crisis. Empieza diciendo que, bueno, en realidad lo vemos bastante simple. Ahora con el Amazonas es eso, digamos, no es otra cosa. Es el capital llevándose al planeta, y el planeta Francisco lo desarrolla como el cuidado de la casa común, como el cuidado de la casa de todos. Y es interesante el planteo de cómo medio que agarra una frase india diciendo nos vamos a acordar que no se puede comer dinero cuando matemos al último pescado y talemos al último árbol. Empieza diciendo, sí, eso, que el capital en sí, el capital financiero no es economía real, no genera más que movimiento de capital y solo enriqueciendo unos pocos. Así que como que un papa diga eso es dentro de un marco me pareció bastante fuerte. Después, bueno, me anoté un par, los últimos 10 años, los últimos 5 años, fue una visita a Egipto, el tratado con las autoridades islámicas, las firmas propias y del Papa de la Iglesia Ortodoxa, la aproximación con Xi Jinping, el encuentro con líderes hindúes, budistas, yaístas y shints. Es como que todo parece como ir en la dirección de formar redes más allá de lo católico en sí, más allá de lo espiritual católico. Pero sigue siendo religioso y a la vez se vuelve político. Entonces, a fin de cuentas, sí, lo más interesante que me parecía de este Papa es cómo se mete a partir de lo que parece ser una política basada en discurso o espectacularidad, como vemos ahora, no sé, creo que la mayor crítica que podemos hacerle a lo que podíamos hacerle, capaz que ya no tanto, pero a todos los candidatos, era que no había programas, no había, de alguna forma, vamos hacia este lado y ejercer este tipo de economía. Entonces, un tipo que se para y empieza a decir, a partir de yo creo en esto, poder llevar este tipo de políticas, me parecía muy interesante y medio como una contracara de la sociedad de hoy. Hay otra idea como bastante interesante que plantea Niklas Luhmann,
que aparece el amor cristiano o el amor romántico como contraestructural, digamos, como el actuar en contra de uno, el actuar por fuera del sistema capitalista o el actuar fuera del sistema imperialista, es actuar por amor, es actuar irracionalmente, que es más o menos lo que venimos hablando, bueno, como en el segmento anterior. La idea de que lo irracional gana la construcción racional a partir de su propia irracionalidad, digamos. Cómo vencer un sistema que se vuelve racional y hegemónico y con lo que es pensado como irracional. Y como esta idea de amor parece como encajar con eso de irracional. Así que no sé si mucho más. Seguramente tengo un montón más escrito, pero se los cuento mejor así. Así que eso solo, no más. Este es un primer acercamiento que hago para ir pensando algunos supuestos o algunos conceptos que están en la concepción o en las reflexiones de ciencia que permitan como puntapié para seguir pensando a posteriori otros análisis. Retomo también la encíclica Laudato Si del año 2015. Y a partir de algunas citas que voy a ir leyendo, ir haciendo algunos puentes con algunos pensamientos que vienen por ahí de la epistemología y del pensamiento descolonial y el concepto de la propuesta pluriversal que se viene trabajando también con el grupo de los chicos del CIEP y demás. Bueno, en primer lugar, hay, para pensar el término de la ciencia, sabemos que desde todo lo que es el iluminismo, el positivismo, el neopositivismo en el siglo XX, van construyendo una imagen de la ciencia en términos de neutralidad, objetividad científica, racionalidad, método científico, con una fuerte pretensión de universalidad, lo que por ahí después se van caracterizando como un modelo más cientificista. Es decir, pensar una ciencia libre de valores y de valores sociales, una ciencia pura. Frente a esta perspectiva más general, ya aparecen desde los años 60 y ya previamente en los años 30 con Merton, algunos análisis de pensar a la ciencia en relación al impacto social, cómo la ciencia, cómo se incorpora una perspectiva más histórica que tiene impacto en la tecnología y en las necesidades sociales. Y frente a estas dos líneas muy generales, observamos que en esta encíclica Francisco aparece más en una perspectiva de pensar a la ciencia en relación a los impactos sociales y pensando cuáles son los intereses que promueven la producción del conocimiento científico. Y en este sentido, ahí voy a ir citando también algunas frases de la encíclica que, bueno, en primer lugar avala los avances y la acumulación del poder que permite el conocimiento científico y tecnológico, que tiene un buen impacto en la sociedad, y se pregunta: ¿en manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. Y después señala que uno de los problemas fundamentales es el modo en cómo la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto a un paradigma homogéneo y unidimensional. Es decir, empieza a pensarse esta idea de la industria financiera, de la pretensión de omnipresencia que condiciona y domina la economía real, y esto produce un gran daño a la comunidad. Bueno, uno de los casos que hoy mencionaba también Juan, todo lo que vemos en el Amazonas y otros desastres que se generan, ¿no?
Si bien en la encíclica papal no hay referencia directa en las citas a epistemólogos o a la sociología de la ciencia, sí vemos que se van vinculando estas perspectivas de pensar los intereses que hay en la ciencia y cómo se va relacionando ciencia y sociedad. Es decir, se posiciona desde una perspectiva no neutral de la ciencia. Después se me venía también una cita de Paulo Kramer, que es uno de los exponentes actuales en ciencia, tecnología y sociedad, que analiza también casos en América Latina. Y bueno, lo cito. Las actividades de evaluación de la ciencia en los países de América Latina responden más a una racionalidad burocrática que resulta implícita o explícitamente funcional al contexto de una ciencia globalizada e interpenetrada por necesidades públicas y privadas de los centros hegemónicos de producción de conocimiento. Y esto, al ir pensando también en el caso de América Latina, aparecía también las tesis del pensamiento descolonial. Pensar una ciencia globalizada a partir de los centros hegemónicos es lo que nos permite poder incorporar lo que Quijano menciona con la colonialidad del poder y del saber, ¿no? Si en el periodo de la colonia había una clasificación, una discriminación en términos de criterios raciales, este concepto de colonialidad del poder y del saber se va traduciendo como la forma de que la globalización perpetúa su poder global que articula todo el planeta. Ya no es solamente Europa Occidental quien concentra los recursos, sino sus descendientes euro-norteamericanos. O sea, que está en conexión con esto de que va denunciando Francisco y en los análisis de América Latina. Y este caso de América Latina me interesaba también recuperar esta cita de Francisco en su viaje a Bolivia en el 2015, cuando afirma, y ahí le cito, dice: pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Fin de cita. Y esto también es fuerte, este gesto, por el sentido de que denuncia el crimen, ¿sí? Reconoce ese epistemicidio en el periodo colonial, pero también lo podemos traer en la actualidad, ¿no? Y empezamos a ver esta valoración, por ahí Juan también iba mencionando, de la valoración y el respeto de los pueblos originarios, de la integridad de la cultura, negando o tratando de dejar de lado estas formas de colonialismo, ¿no? O sea, avalando el encuentro entre pueblos y culturas. Sí, este mundo occidental, el mundo occidental con esta pretensión de universalidad, sigue construyendo el patrón de poder mundial, concentrando bajo su hegemonía el control de todas las formas de subjetividad, cultura, conocimiento y la producción del conocimiento. Entonces, frente a esto, Francisco también señala este concepto de la cultura del descarte y del saber del descarte. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos son los desechos, los sobrantes. Es esta idea de negar, de tomar como ausente todas estas cosmovisiones, conocimientos, creencias que históricamente fueron excluidas, negadas. Y ahí también la categoría de
de ausencia de Boaventura de Sousa Santos, en esta idea de la epistemología del sur, que va mostrando cómo el sistema moderno, con todos sus criterios, el ideal de objetividad y demás, lo fue negando. Entonces, bueno, ahí encuentro algunos puentes con estas afirmaciones de Francisco. Acá hay otra frase, ¿no? Como desde esta perspectiva, ¿no? Lo que es lo homogéneo y unidimensional, que impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de los pobres, que no se puede abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo de intereses. Bien, toda esta parte como un poco más de, no sé si pesimista, pero como mostrando este diagnóstico de la negación de toda la región latinoamericana y del sur. Francisco apela a al reconocimiento de otras cosmovisiones y a lo que es el diálogo entre culturas. Y bueno, y cito esta parte de la frase: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. También se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea. Todas estas ideas de la valoración de otros saberes, de formas de cómo ir construyendo formas para pensar la naturaleza, la sociedad, no encerrarse en el propio lenguaje, no absolutizarse. Y en este sentido, también otro concepto de Boaventura de Sousa Santos es lo de la ecología de saberes, ¿no? Es decir, el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos y la constante conexión entre culturas, manteniendo la autonomía entre ellas. Y esa famosa frase que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, ¿no? Y vemos claramente que en Francisco, en estas declaraciones, está en esta perspectiva de no cerrarse en verdades absolutas, o por lo menos habilitar otros conocimientos. Es decir, presentar un diálogo que no intente homogeneizar, que no sea un diálogo universal, de un encuentro con el otro, pero desde los propios intereses universales del mundo moderno. Y para ir cerrando, el otro concepto es el concepto pluriversal, que es, también esto lo fui conociendo por Sebastián, que en trabajos anteriores armamos alguna propuesta similar, y bueno, él traía también autores como Solo, que hablan desde dos perspectivas, una que apunta a la unificación, a la homologación, a la simplificación de universos simbólicos y valores, y la otra desde el pluralismo, la diferencia, la confrontación entre diversidad, la complejidad como un precioso patrimonio evolutivo de la experiencia humana. Entonces, esta idea de por un lado, una unificación de un mundo universal, o bien
esta complejidad del pluriversalismo, donde se piensa la posibilidad de la interacción de lo diverso. Y finalmente esta cita también que está en la encíclica Laudato Si, que me parece que resume esta idea del pluriversalismo y que dice el propio Francisco: ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a los problemas contemporáneos. Me atrevería a decir que no existe una receta. La historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan buscando su propio camino. Bueno, esto, como no hay, me parece que la propuesta en un mundo, la construcción de esta mirada pluriversal, me parece interesante cómo en la figura de Francisco y en parte del Vaticano hacen una apuesta a este diálogo, o al menos a habilitar otros conocimientos, otras cosmovisiones frente a lo que cotidianamente vemos desde las instituciones y demás, que muchas veces se sigue reproduciendo este paradigma cientificista de la objetividad, que no piensa en las consecuencias sociales que pueden llegar a tener. Así que bueno, estos eran como reflexiones que obviamente se pueden profundizar, que la idea es, ahora también con el contacto de Juan, poder seguir pensándolas y profundizar también en estos debates. Así que, bueno, gracias.